Pero si hubieras estado en un gabinete de guerra Sí, en Gran Bretaña, sí. involucrado en un conflicto militar con quien sea, ¿no te habría gustado discutir más por buscar genuinamente proteger la vida de los civiles? Bueno, creo que hubo personas que sí lo hicieron, y creo que las fuerzas de defensa de Israel, que es un ejército ciudadano en una democracia basada en reglas, han hecho todo lo posible. ¿De verdad crees eso? Creo que sí, en un conflicto grotesco. La aritmética aquí es terrible porque hablamos de vidas perdidas. Y estamos hablando de las vidas de inocentes que han quedado atrapados en esta guerra horrible, horrible, horrible. Si alguna vez tuviste curiosidad de escuchar tanto el lado pro-Israel como el pro-Palestina y realmente formar tu propio juicio, escucha esta discusión tan fascinante. Siempre he encontrado extraña tu postura sobre Medio Oriente e Israel, Sí, porque me pareces una persona súper apasionada, sí, lo cual siempre sentí. Murdoch también lo era. Recuerdo haber presenciado una vez una gran discusión entre Murdoch y James Murdoch, su hijo, frente a Tony Blair sobre Israel y Palestina. Así que me preguntaba, ¿eso es una influencia? ¿O cómo llegaste a esa posición de manera independiente? Eso me parece un poco extremo. eso es anterior, sin duda. Si observas el espectro de opiniones, especialmente ahora en el Reino Unido, no considero que mi postura sea convencional. Creo que eso es justo, y no sé cuántas veces mis posturas podrían llamarse así. Eso es totalmente cierto, pero es algo con lo que crecí. Entonces mencioné que mi mamá asistía regularmente a la Iglesia de Escocia. Y mientras yo crecía y asistía con ella, la Iglesia de Escocia en ese tiempo, las cosas han cambiado. Tenía un vínculo muy cercano con la Tierra Santa, y la historia del pueblo judío formaba parte del trasfondo de mi infancia, y yo tenía un apego romántico a su historia. Y de nuevo, tal vez recuerdes Alistair Rory, el discurso que Gordon Brown dio en la Knesset. Y esto fue, por supuesto, hace algún tiempo, ya sabes, cuando él habló sobre eso. Durante generaciones no tuvieron una tierra, ahora tienen una tierra. Y él, ya sabes, reflejaba un trasfondo similar, pero no idéntico al mío. Obviamente no idéntico. Y su padre era ministro en la Iglesia de Escocia. Así que está eso. Y luego, la segunda cosa es que siento una identificación muy fuerte, de hecho, un gran cariño por la comunidad judía en Gran Bretaña y todo lo que han logrado y hecho, y admiro muchísimo eso. Y luego la tercera cosa es que cuando veo la posición en la que se encuentra Israel, puedo repasar mi comprensión de la historia, la cual ustedes dos podrían querer corregir o cuestionar. Creo que esta es una de las historias más asombrosas de la humanidad, y el logro de Israel es uno de los más conmovedores y poderosos. Y eso obviamente no significa que no cometa errores, pero en general mi opinión es que hay una fila de personas que quieren criticar a Israel. Está bien, pero no me uniré a ellos. Siempre estaré del lado de Israel, defendiéndolo. Aunque estén haciendo lo que están haciendo. Claro, puedo decir que cometen errores. Y, sabes, por ejemplo, puedes ver decisiones tácticas individuales como el bombardeo al liderazgo político de Hamas en Qatar. En Gaza, creo que el problema fundamental ahí es el control de Hamas. Pero si hubieras sido parte de un gabinete de guerra Sí, en Gran Bretaña, sí. involucrada en un conflicto militar con quien sea, ¿no te habría gustado argumentar más al respecto por buscar genuinamente proteger la vida de los civiles? Creo que algunas personas sí lo hicieron, y creo que las fuerzas de defensa de Israel, que es un ejército ciudadano en una democracia basada en reglas, ha hecho todo lo posible. ¿De verdad crees eso? Creo que sí, en un conflicto grotesco. Y la aritmética aquí es horrenda porque estamos hablando de vidas individuales perdidas y estamos hablando de las vidas de inocentes que han quedado atrapados en esta guerra horrible, horrible, horrible. Pero si nos vamos a las cifras, lo que se ve es que cuando hablamos de una guerra de contrainsurgencia en un área urbana, el nivel de bajas que han causado las fuerzas de defensa de Israel ha sido menor que el que causamos nosotros o el que causaron los estadounidenses en conflictos similares, aunque no idénticos. Ahora es horrible, porque Las generaciones anteriores también. Las actitudes cambian. las actitudes cambian y así sucesivamente. Pero nunca hemos, gracias a Dios,
estado en una posición en la que hayamos soportado lo que Israel soportó el 7 de octubre, ni tampoco hemos enfrentado lo que el pueblo de Gaza ha tenido que enfrentar. Así que es natural que las emociones estén involucradas en general y es difícil ponerse completamente en ese lugar. Pero como veo, hay muchas personas que, creo que de manera justa, sincera y de buena fe, criticarán a Israel. Y a veces pienso que sí, esas críticas están equivocadas, pero no pienso eso. Algunas personas discuten de mala fe, pero es importante que haya quienes vean las cosas instintivamente desde la perspectiva de Israel. Y la parte instintiva me interesa, porque dado que has decidido tomar una posición tan firme, ¿cuánto tiempo has pasado en Israel, en Cisjordania, en Gaza? Quiero decir, ¿qué tanto sabes realmente sobre esta región? O sea, ¿qué me preocupa? Obviamente, al escucharte, creo que he pasado gran parte de mi vida trabajando en esa región. Sí, así fue. Cuando estaba en el Parlamento evitaba tomar posturas pro-árabes o pro-israelíes. Cuando estabas justo ahí, Sí, ¿cuánto tiempo has pasado en la región? creo que he estado en Israel y Cisjordania 5 o 6 veces ya. ¿Cuánto tiempo pasas en Cisjordania? ¿Duermes ahí? Nunca me he quedado a dormir en Cisjordania. He pasado días ahí, he visitado Ramallah, he hablado con personas del liderazgo político de Fatah, he hablado con personas de la sociedad civil palestina. Entonces ya has estado ahí. Has estado ahí horas, quizá 20 o 30. Yo diría, sí, probablemente sería un poco más, pero no mucho. Bien, entonces, dos cosas. Si yo dijera, he estado en Manchester en 5 ocasiones y he conocido a algunos de los líderes, ahora haré de Manchester mi prioridad y tendré opiniones fuertes sobre la ciudad. No diría a la gente, ¿qué crees que haces? Has pasado 5 días ahí, no sabes nada al respecto. Bueno, lo primero es que he estado ahí, pero lo segundo es, He estado en Manchester, pero no me considero experto tras 5 años. me considero un experto en eso. Por el bien de la discusión, sí, los límites precisos de... También puedes recordar que el país está cansado de los expertos. Volveremos a eso. La geografía exacta de un asentamiento en cierto lugar. La otra cosa es que el destino de Israel nos concierne a todos, porque es cierto que las críticas dirigidas a Israel caen en al menos 2 categorías. Existe la crítica natural que una democracia haría hacia otra, cuando cree que una democracia hermana o un aliado no está cumpliendo con los estándares que uno esperaría. También es cierto que hay oposición a Israel, no por lo que hace, sino por lo que es. El éxito de Israel es una reprimenda constante a una visión particular del mundo, a 2 visiones particulares del mundo. Es una reprimenda constante a la visión islamista y a la narrativa de descolonización de la izquierda, ya que Israel es una nación formada casi totalmente por refugiados y solicitantes de asilo sin recursos naturales, que cuando nació tenía a todos sus vecinos intentando estrangularla en su cuna y ahora se ha convertido en la más importante. Realmente no necesitas darme una lección sobre esa historia. No, pero tengo que explicarlo. Es la jurisdicción más libre e impresionante. La jurisdicción más libre e impactante. Desde Marruecos hasta Delhi, y tienes que preguntar, bueno, ¿por qué es así? ¿Por qué ha pasado eso? Pero también, ¿por qué inspira sentimientos tan fuertes? Entonces, y cuando estuve en la conferencia del Partido Laborista, le pregunté a Owen Jones por qué él pasó todo su tiempo criticando a Israel y no mostró ninguna preocupación por Sudán o por lo que estaba pasando en Sinja. ¿Y podría ser que Sudán no se presenta como nuestro aliado central, que Sudán no es un país al que Estados Unidos ha estado proporcionando miles de millones de dólares en apoyo militar directo? Sudán no ha sido el centro de nuestra estructura política en los últimos 60 o 70 años, como mencionas. Comparar a Israel con Sudán, siendo Israel una democracia liberal y aliado cercano, es muy condescendiente hacia Israel. No, creo que lo que pasa es que la gente quiere... Porque me parece que aquí podría haber un doble estándar, ¿no? Bueno, sí hay dobles estándares para Israel. Por un lado, Israel es juzgado con estándares diferentes a los de otros países. Esto ya se está volviendo muy y tú más. por un lado, una democracia liberal dentro de un orden internacional basado en reglas, y por otro lado, Sudán. ¿De acuerdo? No son países comparables, ¿verdad? Si Dinamarca de repente empezara a hacer algo y yo dijera, bueno, ¿por qué no criticas al Congo de la misma manera en que criticas a Dinamarca? Israel esperaría ser juzgado con un estándar más alto que Sudán. Y de hecho opera con un estándar mucho más alto.
Pero la pregunta, por supuesto, es ¿por qué las Naciones Unidas han decidido señalar a Israel de la manera en que lo han hecho con el sionismo? ¿El racismo? ¿Aprobaron la moción? ¿Por qué tanta hostilidad dirigida hacia él? El apoyo de Estados Unidos a Israel es similar al que da a Alemania y la OTAN. Es respaldo a democracias que han estado en conflicto. ¿Por qué todos los enemigos de Israel, sus vecinos, hasta hace poco, han intentado no solo cuestionar sus modales o buscar un cambio en su política, sino eliminarlo? ¿Y por qué es eso? ¿Por qué es tan importante que reconozcamos eso? Porque el antisemitismo muta con el tiempo. El antisemitismo, antes un prejuicio religioso y luego étnico, ahora es contra el hogar judío y un deseo de destruirlo. La última sobre esto, Miguel, entiendo tu posición. Siempre me confundía profundamente en el Parlamento ver a los parlamentarios británicos presentarse como defensores y amigos de países extranjeros, ¿verdad? Yo no acepté viajes pagados a Dinamarca, no acepté viajes pagados a la India, a Israel o a Arabia Saudita. Pensé que no era necesario ser un amigo conservador de Israel o de Medio Oriente. Cuando me preguntaban mi postura sobre Cachemira, respondía, ahora soy político británico. Y eso de alguien que casi toda su vida trabajó en asuntos exteriores. Una de las cosas que me interesa es, ¿dirías lo mismo sobre la comunidad judía en Gran Bretaña que sobre la comunidad musulmana? ¿Dirías que sientes eso? ¿Cuál fue tu frase? Yo diría amor, afecto y admiración por sus logros. ¿Dirías eso de la comunidad musulmana? Diría eso de personas en la comunidad musulmana y de amigos musulmanes muy queridos. Pero creo que hay algo en la historia judía, y en particular en la experiencia judía en el siglo XX y los esfuerzos que hemos visto para destruir la civilización judía, la raza judía y el judaísmo. Eso me conmueve de una manera que no sucede con otras comunidades. Y creo que ahora es el caso que la historia nos enseña ciertas lecciones. Y una de esas lecciones es que la seguridad y protección de la comunidad judía en cualquier país, en cualquier momento, es la mejor guía para saber cuán admirable y liberal es ese país. En vez de cómo cuidamos a los pobres, deberíamos... Cuidamos a los prisioneros, no como a los musulmanes, a diferencia de otras cosas. Creo que es el punto máximo absoluto, es el estándar de oro de cuán civilizada es una sociedad. Porque, lógicamente, Porque la historia muestra que cuando los países se vuelven autoritarios o entran en crisis, los judíos suelen ser atacados. Pero Michael, Y también es cierto que si uno mira a las sociedades que fueron más liberales en cada época, como los Países Bajos, por ejemplo, en los siglos XVI y XVII, Gran Bretaña a finales del siglo XIX o Estados Unidos durante buena parte del siglo XX, los países más ilustrados son aquellos en los que las personas judías se han sentido más seguras. en las que la comunidad judía se siente más segura, y en eso coincido contigo, y en los que las minorías en general se sienten más seguras, y en los que se respetan los derechos humanos, y particularmente los derechos humanos de los grupos minoritarios de los cuales la comunidad judía es un ejemplo increíblemente importante. Pero el trato a la comunidad musulmana en Gran Bretaña sería también un estándar de oro para una sociedad civilizada. El trato a los musulmanes británicos, el trato a los hindúes británicos, el trato a los sikhs británicos me importa, porque, como tú, tengo una cierta idea de lo que significa ser británico. Lo que significa que la forma en que tratas a cada ciudadano, y de hecho a cada persona, incluso si no son ciudadanos pero están sujetos a las leyes británicas y pagan impuestos británicos, es un elemento clave de la civilización. Todo lo que diría es que nunca ha habido, gracias al cielo, nada que se compare con el Holocausto. Fue un crimen único, el peor mal del que la humanidad haya sido culpable. Y no fue dirigido a una parte de la población por razones aleatorias, fue dirigido explícitamente al pueblo judío. Y por eso, cuando vemos una creciente ola de antisemitismo, ahora es una obligación moral para todos nosotros preguntarnos por qué, analizarlo. Y por supuesto, claro, puedes emitir un juicio sobre el gobierno de Israel y sus acciones. Pero culpar automáticamente las acciones del gobierno de Israel por un aumento en el antisemitismo, como si eso fuera una fórmula matemática irracional, es una vez más culpar a los judíos por el prejuicio en su contra. ¿Quién está haciendo eso?
Bueno, Quiero decir, me estás hablando como si yo estuviera haciendo eso. no lo estás haciendo bien. Está bien. ¿Verdad? Pero es un hecho enfático que si sales a nuestras calles o entras en el torbellino de las redes sociales, encontrarás personas que lo harán. Eso hemos visto en las últimas semanas. Y algunas de las personas que han estado comentando sobre si los aficionados del Maccabi Tel Aviv deberían o no poder ver a su equipo jugar contra el Aston Villa. Eso no significa que no puedas hacer un juicio que podría ser un error de buena fe, pero hay mucha mala fe allá afuera. Michael, muchos musulmanes se sienten inseguros en Gran Bretaña actualmente. Sí, Si caminaras por el centro de Londres cuando Thomas Robinson reunía a 150.000 personas en las calles. Y bueno, no me gusta el argumento de ¿y qué hay de...? O sea, pero siento que se están perdiendo en este debate. Y también, ¿no estarías de acuerdo conmigo en eso? Una de las consecuencias de lo que ha pasado en los últimos años con el debate sobre Israel es que se ha expuesto un poco como un mito que realmente hayan creído en una solución de dos estados. bueno, no creo que sea un mito. Creo que era muy cierto que gran parte de la población israelí, la mayoría, ha creído en una solución de dos estados. Hay un discurso muy poderoso que dio Bill Clinton, creo, cuando estaba haciendo campaña por Kamala Harris, cuando él explica la oportunidad perdida que se ofreció a los palestinos, que aunque no era un trato perfecto, sí era bueno y ellos se retiraron. Creo que las cosas han cambiado. Creo que el apoyo a la solución de dos estados en Israel ha disminuido debido a lo ocurrido en Gaza. Israel se retiró y jamás tomó el control. La naturaleza de ese gobierno y otros factores han hecho que eso disminuya. Y luego, sin querer ser ingenuo, porque quién sabe hasta dónde llegará el plan de paz de Trump. Si es el caso que hay una ausencia de violencia y se le da la oportunidad a la sociedad civil palestina de desarrollarse, entonces creo que podrías ver que el apoyo a una solución de dos estados dentro de la población israelí vuelve a crecer, porque creo que el número de personas en Israel que realmente piensan que los palestinos nunca deberían tener un estado es pequeño. El número de personas, Que son muy poderosos. hay algunos defensores muy firmes de esa postura. ¿Esa no es tu postura? No, yo creo que hay muchas personas en Israel que piensan, en este momento no puedo ni plantearme un Estado palestino si ese Estado palestino va a estar gobernado por o bajo la influencia del tipo de gente que estaba gobernando Gaza el 7 de octubre. Está bien, sabes, es un poco frustrante ver clips como este, pero cada vez que este Michael Gove hace un comentario, parecen cambiar de tema, o bien intentan socavar su motivación, cuestionar su capacidad para tener esa opinión o buscar una razón por la que sus intenciones no sean puras o vengan de un mal lugar. Y simplemente no parece que... Y cada vez que él hace un buen comentario, parece que desvían el tema hacia cómo se sienten los musulmanes en el Reino Unido o los árabes del otro lado del conflicto. En lugar de abordar realmente el elefante en la habitación, que es que no puede haber un Estado palestino o paz mientras Hamas y otros grupos terroristas sigan en el poder. Así que es un poco frustrante, pero creo que Michael Gove hizo algunos puntos excelentes. Él proviene de un lugar donde conoce que la historia judía no inicia con Israel en 1948, sino miles de años antes. Y el Estado de Israel y el Holocausto. Y todas estas cosas son solo muchos puntos de una historia muy larga y algo trágica, pero también muy esperanzadora del pueblo judío. Israel es una de las últimas veces que el pueblo judío se reúne, recupera su tierra y construye un Estado moderno. Y es bastante hermoso lo que han hecho. Y cuando ves la aritmética, y de nuevo, es muy horrible hablar de las cosas de esta manera, pero ninguna otra sociedad o ejército en la historia humana ha protegido tantas vidas civiles como las IDF o las Fuerzas de Defensa de Israel. E incluso según las propias estadísticas de Hamas, puedes demostrar ese caso. Así que, tan reciente como la guerra de Irak, el Reino Unido y los Estados Unidos participaron en un conflicto muy sangriento que costó cientos y cientos de miles de vidas. Y no estoy en posición de juzgar si estuvieron equivocados o no por eso, es imposible saberlo, y no soy un experto en el conflicto. Pero sentarse a juzgar, ya sabes, unos 10 años después a Israel mientras está luchando en
ya sabes, 7 frentes, tratando de recuperar a sus 250 rehenes, luchando una batalla urbana donde los terroristas de Hamas cometen un doble crimen de guerra al atacar a civiles israelíes y a su ejército, por supuesto, y esconderse detrás de sus propios civiles. Es como estamos viendo lo mismo, o sea, ¿qué están viendo estas personas donde solo tienen otra realidad? Es sorprendente. Eso es todo por este video. Mi nombre es Matan Asanov. Gracias por ver. Soy capitalista de riesgo e invierto en negocios de cobre en etapa temprana. Y tengo un podcast, el podcast Profit War Pivot, donde hablo con emprendedores, innovadores, inversionistas y otras personas interesantes sobre su camino hacia el éxito. Para contactarme, hacerme una pregunta, presentar tu startup o ver mi podcast o canal de YouTube, consulta mi información abajo. Deja un comentario, dale like, todo ese tipo de cosas divertidas. Gracias por ver.